Hola, bienvenidos a la exposición Figari en París, a 100 años de su consagración, 1925-2025. Como el título de la muestra lo explica, estamos celebrando este siglo en el que Figari logra un reconocimiento a escala internacional que no había tenido, que había comenzado a tener tímidamente en Buenos Aires, cuando emigra en 1921, pero que se da de una manera más rotunda en la Ciudad de Luz. En 1925 Figari tenía 64 años y, de acuerdo a los consejos de sus amigos argentinos, y Raúl Monsegur, Alfredo González Garaño, también el poeta franco-uruguayo Jules Supervielle, quienes le aconsejan que vaya a París, donde era la meca de la cultura del momento, ¿no? Estamos hablando de un país entre guerras, un país que era la efervescencia de las vanguardias históricas del siglo XX. El manifiesto surrealista, por ejemplo, de 1924, que estamos hablando de un momento muy fermental en la cultura, y Figari va ahí justo al ojo del huracán, digamos, de toda esa efervescencia cultural, a imponer su discurso, su programa pictórico, que era la recreación de la leyenda del Río de la Plata, la leyenda rioplatina, la llamaba Figari, que era una revalorización de las figuras del gaucho, del afrodescendiente, del indígena incluso, como un aporte positivo para la constitución de una identidad regional. Figari va a París con ese discurso y bueno, esta exposición trata un poco de reflexionar sobre esa época en función de 4 ejes temáticos. El primer eje, hemos utilizado el título de una novela de Hemingway, París en una fiesta, tratando de un poco hacer alusión a este periodo histórico en el que todos querían viajar a París. Se había salido la Primera Guerra Mundial, que fue una gran debacle y fue terrible. Y bueno, Figari, si bien él está inmerso en sus historias y como hombre mayor no participa de cierta efervescencia social que había, sí cumple con algunos ritos sociales. Por ejemplo, los amigos le organizan fiestas. Cuando culmina la primera exposición en la Galería Truet en la que Figari está presente, se le organiza una fiesta sorpresa de disfraces en donde sus amigos se disfrazan de los personajes de los cuadros de Figari y bueno, lo reciben y es un momento de gran alegría para Figari, porque además le ha ido muy bien en esa exposición, lo ha ido a ver Pierre Bonnard, Vuillard, Picasso, personajes de primera línea del ambiente cultural y pictórico de la escena artística parisina. Figari, como decíamos, participa de esta cuestión social, sobre todo acompañado por su hijo, Juan Carlos. Esta etapa tan feliz de Figari va a culminar precisamente con la muerte inesperada de Juan Carlos, su hijo y colaborador, que fallece de una infección en el oído, tiene una complicación tras otra, y en 1927 fallece en París. Figari permanece y va a permanecer 9 años en esta ciudad, viajando a Bruselas, a Londres, pero haciendo foco en esta ciudad y exponiendo muchas veces. La felicidad, digamos, de esta época, o no sé si felicidad es la palabra correcta,
pero bueno, este momento de ebullición social va a terminar con el crack de la bolsa de Nueva York en 1929, que supone una gran recesión económica a nivel mundial, que también va a afectar a la colonia de artistas sudamericanos que estaban en París, y ya todos empiezan a regresar. Y Figari va buscando estrategias distintas para continuar manteniendo a su familia. Sus hijos habían ido con él, la mayoría de sus hijos habían ido con él, estaban en París, y se le ocurre cosas. Uno de los recursos que inventa es presentarse al concurso de afiches. El afiche original es muy parecido a este. Acá tenemos una reproducción en blanco y negro. Se presenta para un concurso de afiches de la Feria de París de 1933. En el museo, a partir de adquisiciones familiares de Figari, tenemos esta documentación que es muy interesante, que son las bases del concurso de afiches al que se presentó Figari, e incluso un recorte de prensa de un diario que seguramente el mismo Figari recortó de modo de enterarse y poder participar. Figari no gana el premio. Este afiche está en manos del original, en manos de un particular, pero mucho tiempo después, a la muerte de Figari en 1945, Herrera de Madrid, amigo y de algún modo albacea de Figari, organiza una gran exposición retrospectiva en el Teatro Solís de Montevideo, donde se exhiben más de 600 obras de Figari. Y para promocionar esa exposición, utilizan el afiche que Figari hizo para la exposición, para la Feria de París, solo que le cambian la tipografía y le colocan la exposición de Figari en Montevideo. Interesa resaltar que en 1933 Figari trata de rescatar ese clima de fiesta que había vivido a su llegada, con una pareja de personas que salen a bailar o salen de paseo y van saludando. Este es un motivo que él utiliza mucho en otras, no solamente pinta este afiche. Pero nos parecía interesante cómo Figari intentó prolongar esta idea festiva, esta idea de un París alegre hasta último momento. El concurso de afiches es en 1933 y a principios de 1934 Figari emprende el regreso a Montevideo. Pasamos a otro sector, otro eje, que le pusimos por título Cruzar el Océano, y es que Figari cruzó 6 veces el Océano Atlántico, viajó 3 veces a Europa, por distintos motivos y en distintas circunstancias, en distintas épocas. Viajó de luna de miel cuando se casa con María de Castro en 1885 y recorre en toda Europa. Luego, en 1913, ellos también, María de Castro y Pedro Figari, viajan junto al hijo chico, Pedrito, intentando traducir un libro de filosofía que había escrito Figari, Arte, Estética, Ideal. No lo consiguen porque, bueno, se viene la Primera Guerra Mundial, ellos tienen que volver a Montevideo, y en ese momento no consiguen traducir ese libro, lo conseguirá años después, por el interés que tienen los franceses en sus ideas sobre estética y sobre filosofía. Pero nos interesaba también mostrar lo que significaban en esa época, en esas 3 épocas, un viaje por mar. Era una experiencia en sí misma, demoraba entre 2 y 3 semanas, en donde a cada escala, a cada puerto que se bajaban, aprovechaban para mandar postales, para escribir cartas, para comunicarse con sus seres queridos. Esa dinámica de epistolar está bien representada en el museo por colecciones de cartas y postales. Y bueno,
tenemos guías de la Compañía Transatlántica, guías turísticas de París de 1925, que bueno, que dan muestra un poco de cómo era cómo era viajar por mar, cómo era viajar en esas épocas, que no es lo mismo que hoy, que te tomas un avión y en 12 horas estás en el otro continente. Conocían, jugaban, hacían fiestas también conocían gente, hacían fiestas en los barcos, tenemos fiestas de disfraces nuevamente, y bueno, toda esa dinámica marítima que es tan interesante y ahora nos resulta de algún modo tan pintoresca. Pasamos a otro sector, a otro eje, que es de Figari cronista. Si nos faltaba una faceta a este personaje, que fue abogado, periodista, político, educador, pintor, escritor, es la del cronista. La del cronista gráfico, periodista. Él comienza a escribir para medios rioplatenses, para La Nación de Buenos Aires, para El Día de Uruguay, para la revista Cruz del Sur, crónicas de lo que estaba pasando en París. Todo el mundo quería saber qué era lo que sucedía en París, ya lo dijimos, era la meca para muchos americanos. Hay que pensar que el francés además era la lengua franca en su momento, como lo es ahora el inglés. A partir de la Segunda Guerra Mundial, este eje de la cultura pasa de París a Nueva York, pero hasta la Segunda Guerra Mundial, París era el centro que irradiaba ideas y tendencias culturales en todo Occidente. Y Figari, bueno, toma esa idea de registrar, de ser un cronista de la época. Si bien su pintura se proyecta hacia el pasado, hacia el siglo XIX, su programa pictórico, como dijimos, está en recrear una leyenda de la región. En cambio, su escritura comienza a tener un contacto con su realidad contemporánea. Es así que escribe también una serie de cuentos que no va a lograr publicar, salvo uno, En el otro mundo se llama, que publica en francés. Escribe cuentos, escribe obras de teatro, escribe cientos de cartas, artículos de prensa, da entrevistas. Es un momento de mayor producción artística de Figari. Llega a pintar más de 1000 cuadros en estos años, ¿no? Es una producción realmente asombrosa, como un hombre de entre 64 y 71 años logró producir y con tanta calidad esta producción, valga la redundancia, producción cultural y artística. Y pasamos a otro sector, a otro eje, el tercer eje, que le pusimos, el cuarto eje, es poner o morir. De acuerdo a aquella expresión anglosajona de publish or perish, o sea, publicar o morir o perecer, que remite a las dificultades que tienen los investigadores en la academia, en las universidades, que tienen que publicar sus trabajos en revistas de prestigio para poder así avanzar en la carrera profesional. Y eso es algo que pasa hoy en día con todos los pintores y los creadores, ¿no?
que se enfrentan a un desafío similar en el sentido de que deben mostrar su producción con exposiciones o publicando y hablando y difundiendo lo que hacen. Esto nos lleva a distintas estrategias. Ya hablamos de cómo ahí se presentan concursos, por ejemplo, ¿no? De afiches. Una persona mayor, no era joven, pero tiene el desafío de lidiar con un ambiente extremadamente competitivo. Y se le ocurre una exposición, la exposición sextuple, él la llama así, en donde él, Figari pinta por series, entonces se decide a mostrar una serie por semana de, por ejemplo, danzas criollas, ¿no? Otra de esclavos africanos. Y así él, una vez por semana, va montando y desmontando estas series y haciendo las invitaciones y escribiendo también pequeños catálogos. Toda una operativa curatorial, diríamos hoy, muy interesante. Nosotros en el museo contamos con un cuaderno de visitas que recoge las firmas de las personas que visitaron estas 6 exposiciones. Y ahí encontramos, nombres de la talla de Le Corbusier, de Paul Valéry, de Ignacio Zuluaga, también de uruguayos como Amalia Nieto, una joven pintora, Amalia Nieto, Carlos Castellanos, un pintor, Carlos Reyes, el escritor, en fin, la crema innata de la intelectualidad, tanto francesa como uruguaya, que estaba en París por esas épocas. Es una experiencia realmente inédita en el ámbito de la pintura. Esta propuesta que se toma a pecho Figari de armar una exposición por semana durante 6 semanas. Una experiencia realmente muy interesante. Y mientras tanto vamos mostrando algunos de los cuadros que estuvieron expuestos en estas épocas o que fueron pintados en París. Como velorio que estamos registrando ahora, siempre inmerso en sus temáticas, ¿no? También exhibimos catálogos de época, entrevistas, documentos, notas de prensa, en fin, todo lo que significó para Figari estar en ese momento, en ese lugar tan movido, ¿no? Donde estaban pasando tantas cosas. Él logra el triunfo y un reconocimiento como no lo tuvo ningún otro artista hasta ese momento en la cuna del arte del Occidente. En esta sala tenemos una expedición de este eje temático con algunas de las publicaciones que Figari realizó en París, como por ejemplo El Arquitecto, que es un libro de poemas que él escribe, publica y dedica a su hijo Juan Carlos, fallecido, como dijimos, en 1927. Al año siguiente, Figari publica este libro. También la traducción, que finalmente logró, de su obra Arte Estética Ideal, el cuento Dans l'autre monde, en el otro mundo, y otras publicaciones, por ejemplo en la revista El Navío de Plata, de Adrián Monnier, que era una amiga parisina que tenía una librería y una editorial. Adrián Monnier junto con Silvia Beach son las editoras del Ulises de Joyce, nada menos. Figari conoce a Joyce, entre otras personalidades de primerísimo nivel. En esta sala registramos algunas de estos documentos, de estas publicaciones que consigue, entrevistas que da, cartas que escribe. Realmente es una
producción muy importante a diferentes niveles. El contacto que tiene, la red epistolar que tiene Figari en esta época es riquísima también. Acá tenemos, por ejemplo, una dedicatoria de un libro de Oliverio Girondo. Figari era muy amigo de Alberto y Eduardo Girondo, hermanos de Oliverio, y también Oliverio Girondo, un poeta vanguardista argentino de primerísima línea. En fin, es una pequeña muestra de lo que significó la vida de Figari estos 9 años en París. Finalmente tiene que regresar a Uruguay y está los últimos 4 años de su vida acá tranquilo. Ya casi no pinta, sí sigue exponiendo, pero bueno, esa es otra historia. Lo que queríamos nosotros contar era un poco lo que había pasado en París y todo lo que había hecho. Y por último tenemos como una especie de quinto eje que les quiero mostrar, que tratamos de reproducir lo que fue, lo que fue el taller de Figari en París, o al menos con algunos objetos que sabemos que estuvieron, objetos personales, estuvieron en esa, sobre todo en su apartamento de la Rue Pantheon, como por ejemplo un sillón que fue restaurado hace poco, especialmente para la ocasión, unos sombreros que él usaba, los libros, su paleta que fue adquirida por la Asociación de Amigos del Museo de Figari, una paleta atiborrada de pintura, como verán, sus pinceles, sus espátulas, los pomos de pintura. Bueno, estos son algunos de los objetos que pertenecieron a Figari y que ahora se pueden ver en este espacio que, junto con otros elementos de época, pero que no pertenecieron a Figari, recrean un poco este ambiente que él tenía en la Rue Pantheon. Bueno, eso es un poco la muestra como la pensamos. Vengan a verla, siempre es más lindo ver presencialmente las obras de Figari.